Gracias. Muchísimas gracias, el señor Oscar Morón. Tiene la palabra el señor Alejandro Fuenmayor. Muchas gracias, presidente, demás miembros de la Comisión de Medios. Mi nombre es Alejandro Fuenmayor, soy el presidente de la Cámara de Radio, cédula de identidad 3658427. Yo creo que, como ya mis colegas han hablado mucho sobre el tema de la radio, creo que me siento obligado más a hablar de la agenda legislativa, que es lo que nos trae hoy a esta reunión. Yo creo que le voy a pedir a la presidenta de la comisión, a la comisión que me den 2 minutos para hacer un pequeño recuento histórico para que estas nuevas generaciones de diputados que nos acompañen, de las cuales yo estoy realmente muy orgulloso por la información que tienen, quisiera solamente un pequeño recuento. El año que viene se cumplen 100 años del régimen de las telecomunicaciones en Venezuela. La primera ley de telecomunicaciones en Venezuela es de 1917, cuando se trató de regular las telecomunicaciones cablegráficas, correcto. Luego viene una serie de decretos en la época de Juan Vicente Gómez hasta que se culmina en 1940 con la ley de telecomunicaciones que promulgó Eleazar López Contreras. Desde 1940 hasta el año 2000 pasaron 60 años sin tener una ley de telecomunicaciones. 60 años pasamos sin tener una ley de telecomunicaciones. Esa ley muy noble del general Eleazar López Contreras permitió o dio las bases legales para que durante 60 años los diversos gobiernos dictatoriales y democráticos, porque hay que ver que después de los 40 vino la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien estatiza por primera vez la CanTV, pero durante esos 60 años hubo toda una serie de reglamentos, resoluciones, que en base a eso fue que se reguló todo el régimen de la radio y la televisión en Venezuela. Hasta el año 69, cuando viene ya el nacimiento del satélite, gracias a la iniciativa de Radio Caracas, en ese momento, Armando Enrique Guía, hoy fallecido, Peter Botón, hoy fallecido, se logró, y esto es importante saberlo, sé que es prehistoria, pero hay que saberlo, porque si vamos a una agenda legislativa, el que no conoce la historia corre el riesgo de cometer los errores del pasado. En ese momento, Radio Caracas logra transmitir la señal del hombre en la luna, correcto. Inmediatamente el presidente Caldera, que era el gobierno en ese momento, prohíbe las transmisiones satelitales en Venezuela. Y quiero informarle a las nuevas generaciones que en Venezuela, desde 1969, cuando empiezan los satélites de comunicación, hasta el año 90, 91, 92, para transmitir cualquier programa de radio o de televisión se necesitaba el permiso de CanTV. Ese régimen existe porque se crea una ley durante 20 años que concentraba en la CanTV toda la transmisión satelital. Llegamos a los años 90, el advenimiento de las aperturas, seguimos con la ley de telecomunicaciones del 40, todas las iniciativas que siempre se trataron para reformar la ley, los gobiernos nunca quisieron reformarla, pero ya llegó un momento en que la ley se hizo prácticamente inaplicable, porque el advenimiento de la telefonía celular, el advenimiento de la televisión por cable, el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías ya hacían imposible poder regular toda esta apertura. Hasta que llega el año 2000, la Comisión Legislativa, en la época que se estaba elaborando el proceso constituyente, dirigida por Luis Miquelena, como lo dijo nuestra presidenta Elsa Carbone, en ese momento, director de Conatel, Diosdado Cabello, se hace una apertura y se actualiza un retraso de 60 años. O sea, yo no vengo como político, yo vengo como investigador de las telecomunicaciones. Y lo que dice la presidenta Carbone, ese texto legal fue un avance importantísimo. Y en ese momento yo pude constatar en reuniones en la UNESCO que era la ley más moderna de América Latina. Y lo que más extraño aún, 2 meses después que el presidente Clinton aprueba la firma electrónica, se aprobó en Venezuela la firma electrónica. O sea, nosotros tenemos entre el año 2000 y 2001 una etapa muy interesante. Lógicamente, en la ley del 2000 siempre existió el temor a otorgar concesiones. Se mantuvo la misma discrecionalidad de la época de López Contreras, la discrecionalidad gubernamental, que no es de este gobierno, señores, ha sido de todos los gobiernos, ese temor al otorgamiento de las concesiones. Pero como bien lo dice la diputada Arellano, en esa norma se plasmaron una serie de derechos que no estaban contemplados en legislaciones anteriores. Y es importante recalcar
que en esa norma yo diría que hay ciertos aspectos que se quedaron por fuera. El tema de la discrecionalidad, se esperaba, como se ha planteado aquí, que Conatel, que por cierto, Conatel es creación, Conatel no tiene mucho tiempo creado, Conatel lo crea Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, porque anteriormente era un director del Ministerio de Comunicaciones quien otorgaba las concesiones por instrucción del presidente de la República. Conatel, cuando se le da rango legal, se esperaba que ese ente fuera autónomo, imparcial. Habían los proyectos, Consejo Superior Audiovisual de Francia, había el proyecto Ente Regulador de las Telecomunicaciones en España, había el caso de la FCC norteamericana. Sin embargo, lamentablemente no se acogieron ninguno de esos proyectos y Conatel sigue siendo un apéndice del gobierno. Cosa que me tocó por primera vez muy lejos de aquí de Venezuela, la primera elección. Yo la única fuente legislativa que tenía para consultar era Margarita D'Amico, no sé si vive hoy en día, Héctor Mujica, creo que falleció, Antonio Pascuali, que vive, de Armas Chiti, y el Raúl Agudo Frete. No había doctrina en materia jurídica. Hoy abundan, cómo no, los grandes escritorios de todos los países, porque claro, se transformaron las telecomunicaciones en Venezuela. Pero sí es importante resaltar que ese cuerpo legal que se plasma en el 2000 fue un primer paso, diría yo. Quedaron muchas cosas por fuera, como dice nuestro presidente en Sacarbón, es verdad, quedaron muchas cosas por fuera, pero fue un primer paso donde lo lamentable fue que después de otorgar 20 años para las concesiones de radio y televisión, se han venido a reducir a 2 años. O sea, es imposible que una persona que se quiera dedicar a la radio, a la televisión o a esta industria tenga como expectativa de explotación 2 años. Eso es algo que tiene que ser reformado. Eso es algo que tiene que ser reformado. Al igual que el otro tema, que es la parte, lo que se hizo en el 2010. ¿Qué se hizo en el 2010? Se mutilaron. Lo que propuso Conatel cuando fue director de Diosdado Cabello y quedó plasmado en la ley, eso fue derogado, eso fue revocado en la ley del 2010. O sea, hay una gran diferencia entre la ley del 2000 y 2010. Por lo tanto, hay una sentencia de la Corte, del Tribunal Supremo de Sala Política, que se atrevió a sentenciar y decir que todos aquellos procedimientos que se iniciaron bajo el amparo de la ley del 2000 gozan de los mismos derechos adquiridos en esa ley. Eso para que ustedes se den una idea de cómo fueron derogados, cómo fueron mutilados, cómo fueron revocados una serie de derechos adquiridos. Lo que, por supuesto, hay, con respecto a lo que decía el diputado Correa, hay abundante doctrina en recursos administrativos y contenciosos administrativos que demuestran que la ley del año 2000 sí consagraba el derecho a prórroga. Sí lo consagra y está en recursos administrativos. Aquí tenemos una persona que es víctima de esos recursos, mi colega Altis Torrealba, y en contenciosos administrativos Nelson Belfort, donde sí está contemplado en la ley del 2000 el derecho a prórroga si se cumplen con todos los requisitos. Eso fue derogado en la ley del 2010, siendo presidente el doctor Maldonado de Conatel. Entonces yo quería hacer estas pequeñas observaciones y bueno, y estando a la mejor disposición de colaborar en el sentido de lograr que podamos otra vez rescatar un poco los derechos que se han perdido y buscar sobre todo en un consenso político y que se entienda que Conatel tiene que ser un organismo autónomo, donde el presidente de la República puede postular su terna, el poder legislativo la de él, el poder judicial la de él, pero tiene que ser un organismo colegiado, no puede seguir siendo un apéndice del poder ejecutivo. Eso era todo, muchas gracias.